púlpito y estamos aquí, nosotros simplemente somos marionetas en sus manos. Es Él el que está aquí. Si yo sé que Él está aquí, yo acudo con confianza. Si yo sé que Él está aquí, yo acudo con nobleza. Si yo sé que Él está aquí, yo vengo con fe. Porque sé que puede resolver mi problema. Sé que puede sanar mis cargas. Sé que puede restaurar mis heridas. Sé que puede darme un empujón para seguir adelante. Está aquí, señores. Él estaba en el medio. Él es el centro y el corazón. Aleluya. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esta iglesia tiene el poder de que en el medio de los momentos difíciles pueda salir adelante porque su fundamento se llama Cristo. Pero el centro, el motor, el corazón de esta iglesia se llama Jesús también. Con esta iglesia no puede nadie. Te voy a relatar 4 minutos de historia. En el Pentecostés la iglesia tuvo su inauguración. Así como en el tabernáculo y en el templo descendió el Espíritu y llenó, en esos 120, que ya no era un local, ni era un templo ni un tabernáculo, ahora había 120 personas reunidas. Y ya Dios no quería hacer una casa, ni un templo, ni un tabernáculo, ahora quería hacer el Señor una casa espiritual, que no se componía de paredes ni de velos, se componía de personas. Por eso está escrito, ahora ya no quería un templo de piedras, quería templos humanos. No habitara Él en el medio del templo, detrás del velo, ahora quería habitar en el corazón de aquella gente. Ahora no tenía un punto en un lugar, no tenía un templo en un lugar, ¿qué va? Ahora está escrito, donde os reunéis 2 o 3, allí está mi templo. Esa es la gran diferencia. Que antes para estar en un templo tenías que ir a un lugar, ahora ya no. Ahora estamos en la playa 2 o 3 cristianos, allí es el templo. Estamos en un campo, allí es el templo. Venimos a la capilla, allí está el templo. Hacemos una reunión en una casa, allí está el templo. Ahora no son templos estáticos, son templos andantes. Esto es una maravilla, ¿vale? Porque así no está fija la gloria, la gloria se anda. La gloria se marcha, la gloria se mueve. Por eso, hermanos míos, dice la palabra que allí tuvo su inauguración. Después hubo una gran persecución. La iglesia fue esparcida y empezó el gran avivamiento. Desde el siglo I, en el primer siglo, sufrió 2 ataques poderosos de la iglesia contra ella. Uno fue por medio de Nerón y el otro fue por medio de Domiciano. Diezmaron la iglesia, la arrasaron, fueron contra ella, decapitaron, se los comieron las fieras, pero la iglesia siguió permaneciendo. Desde el siglo I hasta el V hubo el gran avivamiento, se esparció la palabra, a donde se llegaba se colocaba una iglesia, de tal manera que Roma, viendo, hermanos, la extensión del cristianismo, entonces un hombre llamado Constantino, que fue, hermanos, una especie, por así decirlo, del emperador de Roma, llamó a los padres de la iglesia e hizo pacto con ellos. Escúchenme, el pacto fue el siguiente: si vosotros os unís a Roma, Roma quita toda la religión pagana, todos los ídolos, y declaramos al cristianismo como religión universal para Roma y para el mundo. Los padres de la iglesia, con este hecho, entendieron quizás que era la forma de llegar con el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué pasa? Se unió, hermanos, con Roma. ¿En qué hora? ¿En qué hora los padres de la iglesia hicieron pacto con el gobierno y la política de Roma? Desde el siglo V, donde hicieron pacto, hasta el siglo XV, 10 siglos enteros, 1000 años estoy hablando. Entró la iglesia en la decadencia, vino la corrupción, empezaron, hermanos, los dogmas de los hombres. Al entrar con la política y el gobierno, empezó, hermanos míos, el poder, y empezó a levantar ídolos la iglesia, y empezó, hermanos, a infiltrar
centrarse en los mandamientos de hombres, ahorrando tiempo. La iglesia empezó a corromperse desde la cabeza hasta los pies. En el siglo XV la iglesia ya no era ni la sombra, estaba corrupta por donde la miraras. Era el imperio de la iglesia en el mundo, gobernado y con mucho respeto. Se había convertido en la gran ramera. Esa iglesia que un tiempo había sido una doncella, ahora era, hermanos, la gran ramera de las naciones, con los reyes haciendo toda clase de aberraciones dentro de todo este mundo donde nos encontramos. Cuando parece ser que la iglesia iba a sucumbir ante tanta corrupción, Dios, hermanos, tocó el corazón de un monje y lo hizo llevar hasta los sótanos de los monasterios, y allí dentro de un sótano, en algún lugar escondido, este monje se encontró una palabra, una Biblia. Allí empezó a estudiarla. Este hombre se llamaba Martín Lutero. Cuando se dio cuenta de aquello, ese hombre cogió la palabra y la subió a sus mayores, y delante de ellos protestó y dijo: no está bien lo que estamos haciendo, la iglesia está en corrupción, la iglesia está en pecado, no podemos tener ídolos, no podemos tener imágenes, no podemos vivir sobornando a la gente. Pero aquellos padres lo desecharon, pero después de desecharlo, lo tuvieron como hereje y lo tuvieron, hermanos míos, como un apóstata. Pero ya, hermanos, la chispa se había encendido, el gran bosque iba a quemarse. Martín Lutero con unos cuantos salieron, y con las normas nuevas de la Reforma y el protestantismo empezó del siglo XV hasta el siglo XXI que nos encontramos. Oigan bien, cuando esos hombres salieron, y esos hombres fueron la nueva savia de la iglesia verdadera, porque no vivían bajo los dogmas de los hombres, sino querían vivir bajo los apóstoles y el propio Jesucristo. Entonces el imperio de la Inquisición salió contra ella para intentar arrasarla, pero la iglesia aguantó. Más tarde se levantó la iglesia católica para machacarla, pero la iglesia aguantó. Se levantaron los países comunistas, los países de los telones de acero, pero la iglesia aguantó. Se levantaron los grandes imperios y las grandes murallas y los grandes presidentes y emperadores del mundo, pero la iglesia aguantó. Han pasado desde entonces a hoy más de 600 años, y la iglesia, hermanos míos, sigue en el medio del mundo como un edificio estable, porque el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cayeron los imperios, cayó la Inquisición, cayeron los telones de acero, cayeron los muros de Berlín, cayeron los grandes emperadores, pero la iglesia sigue de pie gritando al mundo: ¡Cristo vive! ¡Cristo sana! ¿Entiendes por qué esta iglesia no puede nadie con ella? Aunque parte de ella, voy a decir una frase, no os enfadéis, aunque parte de ella se corrompa, pero siempre Dios saca una rama nueva. Ay, Padre, que esa rama es suficiente para dar vida a todos los demás. Pues mira, escuchadme, dice la palabra que no solo es el fundamento y es el centro. Cuando yo te lance esta palabra, haz lo que quieras, dice la Biblia: quiero que sepáis, Corintios, que vosotros sois el cuerpo, pero Él es la cabeza.